historia y es muy bueno, me alegra muchísimo porque vamos nosotros entendiendo y conociendo todo el plan de las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Porque ellas nos dan vida. Recuerda, empezamos en Génesis, tiene que ver con la creación, cómo Dios creó el mundo, después cómo Dios llamó a un hombre, a Abraham, y llamó y creyó y creció el pueblo judío. Después cómo ellos se rebelaron. Hace unos 15 días estábamos viendo los diferentes profetas que le hablaron al pueblo, llamándolos nuevamente al arrepentimiento. Hace 8 días estuvimos hablando de Jeremías, el último de los profetas antes del pueblo de Judá ser llevado a Babilonia cautivo por la rebeldía del pueblo judío. ¿Y qué personaje es central cuando el pueblo judío estuvo en Babilonia? ¿Alguien sabe quién fue uno de los grandes hombres en Babilonia que Dios usó? Daniel. Daniel fue un hombre muy especial. Daniel fue un hombre que Dios usó cuando el pueblo judío estaba en Babilonia, 70 años cautivo en Babilonia, y allí Dios usó a Daniel, un hombre de Dios, y varias cosas especiales en la vida de Daniel, su carácter, cómo permaneció firme en medio de situaciones muy drásticas y contrarias a lo que él sabía y entendía y conocía del Evangelio. Tuvo un compromiso tremendo, y el título que le he puesto a este mensaje es Un compromiso de valor en un mundo sin valores. Daniel y el pueblo de Dios se encontró en Babilonia cautivo debido a que su rebeldía los había llevado allí, y por varios reyes estuvo Daniel siendo un ejemplo y dando un ejemplo de vida cristiana. Hay un versículo, si usted tiene su boletín, es bueno porque ahí en el boletín aparece el versículo. Que día fui a visitar a una persona y tenía varios boletines de estos ahí en su mesita de noche, y me dio tanta alegría verlo porque son versículos, ¿no?, bonitos y nos enseñan principios del Señor. A ver, leamos todos juntos este versículo que aparece al frente de su boletín. Si no lo tiene, al salir puede llevarse. A veces nos sobran, puede llevar varios para regalarlos a los familiares y amigos. Y dice el título: imposibilidades se convierten en desafíos ahí, pero Daniel 1:8. A ver, leámoslo todos juntos. ¿Qué tal si nos ponemos en pie por un momento? Ponte en pie y vamos a leer. Este es el versículo de hoy. Hoy estaremos hablando de la vida de Daniel y cómo su vida hizo una gran diferencia allí en el pueblo donde se encontraban. Leamos Daniel 1:8, dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Señor, gracias por tu palabra hoy. Gracias, Señor, porque la palabra tuya es una semilla de vida en nuestro corazón y nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por darnos ese ánimo de permanecer fiel a ti, a tu palabra, incluso en medio de los desafíos de una cultura que es contraria a tus principios. Y gracias por usar este vaso humilde para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenga la amabilidad de sentarse. Y Daniel, se dice que todo hombre tiene un precio. ¿Ha escuchado esa frase? Y efectivamente, en el mundo todo hombre pareciera que tuviera un precio. En la historia de Inglaterra, un grupo que se llamó los del Pacto, y fue la época cuando en Inglaterra el gobierno demandó que el rey fuera reconocido como la cabeza de la iglesia. Fue esa época hace muchos años allí en Inglaterra. Y hubo un grupo de personas, la mayor parte de escoceses, que se rehusaron a reconocer al rey de Inglaterra como la cabeza de la iglesia, porque ellos decían que la cabeza de la iglesia es Jesucristo, porque así lo dicen las Escrituras, y no reconocieron al rey de Inglaterra como la cabeza de la iglesia. Y entonces hubo un padre, el padre de Richard, era un pastor, y una vez él
al frente de su casa, al frente de su puerta, alguien dejó una caja. Y cuando él salió, miró la caja y la abrió. Era la cabeza de su hijo y las manos de su hijo. Porque él decía que solo Jesús era el rey, la cabeza de la iglesia. Es una historia real en Inglaterra y es una historia que nosotros sabemos de muchas personas que han dado su vida por el Evangelio. Las biografías están llenas de hombres y mujeres misioneras, y actualmente en toda América Latina, en México, cada rato escucho yo de relatos históricos verdaderos de mujeres de Dios en las sierras de México, dando su vida por el Evangelio. O las montañas de los Andes en América Latina, o en la India. Sabe que ahora una de las iglesias más grandes que está creciendo con mayor rapidez es la iglesia de Irán. La iglesia de Irán está creciendo. Irán, sí, el Irán, allá en el Medio Oriente, es una de las iglesias cristianas que está creciendo a mayor velocidad. Y un hermano me contaba la razón es porque cuando la persona ya reconoce a Jesús como Salvador y empieza a seguir la Biblia, lo hacen de verdad. Y ellos le llaman el yihad cristiano. Porque la Biblia dice que hay que dar toda la vida por el Señor, que hay que morir por Él y que hay que cambiar por Él. Y ellos entienden ese concepto del yihad, de dar la vida. Ellos dicen ahora vamos a dar la vida por el Señor. Y hacen lo que sea imposible y dan toda su vida por el Evangelio. En esta actualidad, personas en el mundo que con carácter dice vamos a estar firmes en el Señor. Son personas, es diferente a aquellas personas, de pronto el cristianismo en el mundo occidental, aquí en los Estados Unidos también. Cristianos como mediocres, ¿no es cierto? Como involucrados entre la cultura, hablan en contra de algo hasta que alguien en la familia empieza a hacer esas cosas, o un hijo, una hija, y entonces ya no se habla mucho de eso. Y se vuelve todo se vuelve tan líquido, ¿no es cierto? El concepto de ser radical para el Señor. Y Daniel fue así. Daniel permaneció firme, y es lo que vamos a ver por unos minutos acerca de la vida de Daniel. Sabe que escuché esta mañana, estuve en el servicio de inglés, me gusta a veces venir, escuchar al pastor Dill, su palabra, y él habló de una ilustración. En Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de niños encontraron algo extraño, como un aparato raro, ahí donde ellos jugaban, y siguieron jugando por días los niños alrededor de eso. Y jugaban y saltaban y se subían encima y se tiraban y no sabían los niños qué era. Cuando un adulto vino y observó eso, era una bomba que no había explotado. Pasó mucho en la Segunda Guerra Mundial, bombas que caían y no explotaban, y estaba ahí. Entonces cuando el adulto se dio cuenta, pues de una vez separó los niños de ahí y de una vez llamó a la ciudad, y la ciudad hizo la ordinance para venir y retirarla de ahí, porque era un peligro para la comunidad. Pero cuántas veces nosotros como cristianos empezamos a jugar con ese tipo de cosas que son tan peligrosas. Son como bombas y saltamos encima de ellas y no nos damos cuenta del peligro que hay para nuestra vida emocional, física, espiritual y de tantas áreas de nuestra vida. Interesante que Adán abandonó el compromiso con la ley de Dios siguiendo a su esposa y pecaron y perdieron el Edén. ¿Qué decir de Abraham, que abandonó su compromiso con la verdad, mintió acerca de Sara y casi que pierde a su esposa? Sara abandonó su compromiso con la palabra de Dios y envió la esclava Agar hacia Abraham, de la cual nació Ismael, y se perdió la paz en el Medio Oriente desde entonces. Esaú, y yo digo esto porque ustedes conocen la Biblia, ¿no es cierto? Es mi deseo que conozcan más de las Escrituras. Esaú cambió su primogenitura por una comida que Jacob hizo y perdió su heredad. Saúl abandonó su compromiso de obedecer la palabra divina, guardó los animales y el rey que Dios le había dicho que destruyera, y perdió la semilla real de Saúl. Aarón comprometió sus convicciones acerca de idolatría y creó un becerro, ¿recuerdan el desierto?
y puso al pueblo a adorar el becerro y destruyó también su vida, los privilegios, destruyó el privilegio de entrar a la tierra prometida. Aarón no pudo entrar a la tierra prometida, por eso Sansón comprometió su devoción de voto nazareno con Dalila, una mujer extranjera al pueblo de Dios, y perdió su fuerza, perdió sus ojos y perdió su vida. David comprometió los estándares morales, está bien ahí. Comprometió los estándares morales divinos y adulteró y mató a Urías y perdió a su hijo. Salomón comprometió sus convicciones, se casó con mujeres foráneas y perdió todo su reinado. Nabat falló al dejarse influenciar por Jezabel y perdió su trono. Israel no guardó la ley del Señor y ahora está en Babilonia cautivo, ¿no? Si ve cómo acercarse al pecado, cómo jugar con cosas así del mundo tiene su problema final. Entonces yo quisiera hablar, número uno, de la fortaleza de una vida con propósito, y de pronto es todo lo que vamos a hablar hoy, porque quiero compartir de ese versículo, Daniel 1:8. ¿Qué dice Daniel 1:8 nuevamente? Miren su papel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al rey de los jefes de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Sí. Daniel 1:8. Daniel tuvo un propósito, y es lo que vamos a hablar hoy por este día. Cuando hay un propósito se tiene una paz interna, porque sabemos para dónde vamos, ¿no es cierto? Porque usted ya tiene un plan, un propósito. Cuando tenemos un propósito estamos preparados para cuando llegue la oposición a ese propósito. Ya usted está preparado porque sabe para dónde va. Cuando se tiene un propósito desarrollamos las prioridades correctas para alcanzar ese propósito. Cuando tenemos un propósito encontramos personas que nos ayuden en ese propósito, ¿no es cierto? Hay personas que llegan y dicen, ¿sabe que me gusta tu propósito? Yo me uno a ti. Daniel tuvo un propósito, propuso en su corazón. No hay nada más que dañe el carácter cristiano que dejarse influenciar por otros o dejarse influenciar por otra cultura, como decimos nosotros, la cultura del mundo. Daniel no comió porque al hacerlo iba en contra de sus principios. Daniel no tuvo vergüenza de lo que creía. Esto es lo que creo. Y ahorita me explico un poquito mejor qué significó el no comer. No tiene necesariamente que ver con comida, ¿no? Sino con algo más espiritual. No estoy diciendo que comer, seleccionar la comida. Entonces, no, eso no es malo. Pero más adelante vamos a ver el tono espiritual que tenía la comida en este entonces. Pero Daniel no tuvo vergüenza de lo que creía. No se excusó de otra manera diciendo, es que estoy enfermo en el estómago, ¿no? No se excusó, tuvo un compromiso valiente que reflejó sus valores. Daniel tuvo una autoridad interna. Esta semana estuve hablando de la autoridad interna al grupo que yo les comparto todos los días. La autoridad interna es aquella convicción interior de que lo que usted va a hacer beneficia a ese grupo que tú influencias. Es esa convicción interna que tú como papá le dice al hijo y a los hijos y a la familia, vamos hacia este lugar, a este propósito, porque usted tiene la convicción interna que lo va a beneficiar. Y usted dice, lo vamos a hacer. Y es una autoridad interna, es diferente a la autoridad externa que da el uniforme, o la autoridad externa que no. Es una convicción, es difícil de describir, pero Daniel tenía una convicción interna, una autoridad interna, y propuso en su corazón no contaminarse con la cultura pagana babilónica, que no tenía ninguna consideración por el Dios verdadero. Ahí es donde entramos, es esa cultura sencilla y prácticamente es la forma como hacemos las cosas. Yo recuerdo, sabe que cada vez que hablo de este tema me acuerdo en mi juventud, cuando yo decía, pero ¿qué soy? Porque ya no podía hacer lo mismo que hacían mis compañeros en la high school. Y mi papá nos enseñó, porque yo desde pequeñito iba a la iglesia y cuidado, usted no haga esto, y usted no puede hacer esto. ¿Se acuerdan los papás que crecimos en el evangelio? Y ay, mijito, que usted diga esto.
Y eso, mejor dicho, y después uno se iba para la escuela o los amigos de afuera jugaban a otras cosas y uno como que, ¿qué soy? ¿Es malo, es bueno? Y hay esa lucha interna que uno no sabe en qué cultura está. Hasta que el Señor me reveló a mí de joven, oh, es que el Evangelio es otra cultura, otra forma de hacer las cosas. Yo me acuerdo, ustedes saben, recuerden Colombia, en América Latina, cuando hay una fiesta en el barrio, todo el mundo se da cuenta, ¿no es cierto? Porque ponen ese sonido durísimo. Y eso, y yo me acuerdo cuando allá en la casa de los amigos míos había una fiesta y yo quería ir y yo, no va porque eso es pecado, nos decía mi papá, ¿no? Y esto porque allá hay trago y fiesta y todo eso, y no va, y yo quería ir y no va, y esa lucha interna, pero ¿por qué no puedo ir? ¿No es cierto? Uno de joven, de niño, de joven. Cuando el Señor me empezaba a decir, no, es que es otra cultura la que tú tienes, es la cultura bíblica. Y después con el tiempo va madurando uno. Así es lo que le pasó a Daniel. Hay aspectos de nuestra cultura natural que están bien, son buenos, ¿no es cierto? Y los podemos seguir haciendo, pero hay otros aspectos que no son tan buenos en nuestra cultura natural. Hay rancheras que dicen cosas que uno no puede hacer, ¿no es cierto? Si no me quieres, te corto la... Uy, no, mejor dicho, no hablemos de eso. Sí. Y para nosotros los colombianos y los mexicanos y los latinoamericanos hemos crecido creyendo, ¿y sabe quiénes son los que determinan nuestra cultura latina a veces? La música. Vicente Fernández y bueno, Lupita, ¿cómo es la del barrio? Sí. Paquita, la del barrio. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, a high school, era 1 hora de camino desde mi barrio hasta la escuela, era la escuela cristiana. Entonces mi papá nos puso allá y eso como 1 hora de viaje. Y a mí me gustaba subirme al bus, decimos nosotros en Colombia, al bus, de aquel señor que ponía pura música romántica, porque pues me iba 1 hora escuchando y eso, pero a veces no me gustaba porque habían otros que ponían una música como rara y fea y eso, usted sabe, aunque en esa época la música era como hasta, tenía buen mensaje, ¿no es cierto? Yo no sé, pero hay buen mensaje de amor y que te amo, cosas bonitas. Ahorita sí es un desorden, una cosa, pero es lo que a los muchachos les llega a la cabeza y piensan que es natural, que es normal, que esa es la cultura. Me acuerdo de una canción hasta que ya no me aguanté, ya cuando crecí y ya hablaba, le dije al Señor, porque le gustaba poner esa canción de que los cuernos, algo de cuernos y que siempre las mujeres le ponen cuernos a los hombres y los hombres le ponen cuernos a la mujer, una cantidad de cosas, y que todo el mundo es infiel a todo el mundo y que está bien ser infiel, y los muchachos crecen pensando que eso está bien, la infidelidad, y eso era un chiste de los cuernos, y todavía yo creo que está en eso. Hasta que yo me aburrí ya de eso, porque pues yo me subí al bus y preciso me tocaba a mí ese señor, y ya al último le dije, Señor, ya quite esa música a toda hora. Aquí vamos todos los muchachos de high school, ¿no es cierto? Y pensando que los cuernos son buenos, y cuando en la escuela uno habla de eso, sí, esa es la cultura, ¿sí me explico? La cultura del mundo. Daniel estaba en medio de eso. Babilonia simboliza la cultura en la que estaba Daniel en ese momento. Dios quiere hacer algo en el corazón de las personas, y es llegar a una relación auténtica con Dios, diaria, y creciendo en ese propósito central, en esa nueva cultura, en esa nueva forma de hacer las cosas. Sí, no sé si me logro explicar. Y nosotros luchamos con eso. Y ahorita hablamos más de eso. Una de las cosas de nuestra cultura latina es la familia, ¿no es cierto? La familia, los latinos somos conocidos por la cercanía a la familia. Y está bien, hasta cierto punto, cierto bueno. Pero cuando se encuentra un versículo como dice Mateo 10, 34 a 39, y voy a leerlo porque tiene que ver con el cambio de nuestra cultura. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
El que halla su vida la perderá, y el que pierde la vida por causa de mí la hallará. Wow, ¿cómo conciliamos esto con nuestra cultura, no es cierto? Los hijos son muy importantes, para mí son muy importantes, pero nunca ocuparán el primer lugar en mi corazón. Nunca deben ocupar el primer lugar. Dios ocupará siempre mi primer lugar. Y la esposa y el esposo también. ¿Qué tal cuando el esposo o la esposa entran en conflictos y de pronto él quiere irse con otra? Y entonces no puedo vivir y me voy a quitar la vida. No, un momento. Entonces ella es lo más importante, ¿o él? No, es Dios lo más importante. Pero hay que entender el concepto de que Dios es el centro de la vida. Bueno, si tú quieres irte con otra, bueno, va a doler mucho, hay muchos problemas que solucionar, ¿no es cierto? Económicos, situaciones, es terrible, es horrible, nada, pero Dios está en primer lugar. Cuando yo entendí ese principio, cambió mi amor y entendí mi autonivel en que Dios quería ponerme espiritualmente. Las esposas, los hijos son una bendición para el hogar, pero nunca ocuparán el primer lugar. El que quiere más a esposo, esposa, a hijos, más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. ¿Sí ve esa contracultura? Y yo tuve que aprenderlo siendo pastor y predicando la palabra también. Es tú, Señor. Y por supuesto, cuando Él es el centro de mi corazón, amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Si ve la diferencia, el modelo cambia. Y sí, amo a los hijos y no los provoco a ira, pero ellos tienen su propio destino y se van a ir cuando quieran irse. Está bien, porque tan solo soy un instrumento. Mi corazón está con el Señor. Y cuando ya 18 años y quieren salir, amén, yo los bendigo y váyanse. Me siento feliz porque es el plan del Señor, es el modelo del bíblico. Sí ve el concepto contracultural. Y si me quedo solo, amén, seré feliz también, porque la felicidad mía y la tuya no depende de tener un hombre o una mujer al lado. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está en la Biblia? Es una relación personal con Dios. Sí ve lo radical que el Señor dice ahí, es contracultural. Y nuevamente, cuando Cristo está en el corazón, las cosas están bien. Las cosas están bien, porque es que el problema de la cultura hoy le decimos a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Y sobre todo nosotros estamos siendo influenciados bastante, ¿no es cierto?, en esta cultura en la cual vivimos, ¿sí? En todas las áreas que van cambiando, el homosexualismo, el lesbianismo, la drogadicción, y ahorita hablamos más de eso porque Daniel propuso en su corazón no consumir la comida. Significa, Daniel no dijo, yo me voy a separar, yo no voy a estar en eso. Los caldeos no pudieron lavarle el cerebro a Daniel en la cautividad, a Daniel y sus amigos. Había escogido a los mejores muchachos para sumergirlos en la cultura babilónica, entrenarlos en el sistema de la cultura caldea y desarrollarlos en ese tipo de mentalidad. Después ponerlos a gobernar. Esa era la idea del rey en ese momento. Escoger a los mejores muchachos, lavarles el cerebro, cambiarles la cultura y después ponerlos a gobernar a los otros judíos. Y así todo va a estar bien. Entre esos Daniel, pero él no contaba con jovencitos que eran de carácter tremendo. Porque eran jovencitos, 15, 16 añitos, 17 añitos, imagínense estos niños, pero con un carácter, con una decisión. Nosotros sabemos en quién hemos creído y le dijeron no. La primera cosa era cambiarle su identidad, por eso iniciaron cambiándole los nombres. Al uno le pusieron un nombre diferente. Cada nombre hebreo significaba algo de una bendición del Señor, y ahora los nombres babilónicos significaban la adoración a un dios pagano. Quisieron cambiarles la identidad, y es lo que trata de hacer el mundo con nosotros. Tú y yo somos hijos del Señor, hijas del Señor. Dios te ama, tú eres una hija preciosa, y viene la cultura y le dice, tú no vales nada por esto o por aquello. Póngale ahí lo que usted quiera, y hay muchas razones. Y te sientes despreciado o despreciada por la cultura, pero el Señor te dice, tú eres una hija de Dios, y Dios te ama, y tú eres un hijo del Señor, y tú tienes valor.
Y el Señor murió en la cruz por ti. Sí, sí ve lo importante que es decir, Señor, yo saco esa cultura babilónica de mi corazón y recibo tu palabra. La segunda cosa era cambiarles sus creencias, convicciones, valores. Los pusieron en la educación de los caldeos para que vivieran esa inteligencia frente a Babilonia y los aculturizarlos con las nuevas ideas babilónicas. La tercera cosa que hicieron era cambiarles su estilo de vida, con lo que comerían y beberían. No solo esto, sino que también incluyeron las comidas y bebidas sociales en las diferentes fiestas del reino, que generalmente terminaban muy mal, ¿no es cierto? Cuando hay licor o drogas o cosas de esas, las cosas terminan mal. Y fue lo que Daniel dijo. Si ven la diferencia, ahora vamos, no era tanto lo que comían y esto, sino cómo terminaban las fiestas babilónicas y caldeas. Era una cosa seria de desorden moral. Entonces Daniel dijo, yo no quiero participar en esas fiestas de comidas y bebidas. Interesante que estos 4 hombres no se opusieron a la primera, ellos no se opusieron a cambiarles el nombre, ¿no es cierto? Pues los llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, no se opusieron. Es más, en el Antiguo Testamento no hay récords de que cambio de nombre sea una gran tema. Los nombres significaban algo, pero no era un tema cambiarles de nombre. Ellos no se opusieron al cambio de nombre. Tampoco se opusieron a ser educados en los caldeos. Es más, en uno de los versículos de Daniel dice que sabían varios lenguajes caldeos. Ellos no se opusieron a ser educados en los babilonios y caldeos. Y en el Antiguo Testamento tampoco encontramos evidencias de que educarse en lo secular es malo. Pero sí se opusieron a una cosa, al cambio de estilo de vida, en lo que comerían y en lo que beberían. Porque la comida era ofrecida a los ídolos, habían toda una relación entre la idolatría y el comer y beber. Estos eran los eventos sociales más grandes en el mundo antiguo, la exageración en las bebidas y en el resto de comportamiento que desarrollan en esas fiestas paganas. Iba simplemente en contra de la pureza que Dios demandaba y ellos dijeron no. Interesante, estos jóvenes, comida y bebida. A propósito, la comida que Daniel dijo que iba a comer por 10 días era la comida de los pobres, porque los pobres era lo que comían, solo vegetales y agua, no el vino. Qué interesante, ¿no es cierto? Él prefirió esto, pero también esa filosofía, ellos dijeron no. Lo que más corrompe a una sociedad no es la filosofía en la cual ellos viven, pero sí el estilo de vida que se puede desarrollar. Sí, el estilo de vida, las cosas que hacemos constantemente, la forma que lo hacemos durante la semana, ese estilo de vida es lo que corrompe el corazón en últimas. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es el corazón lo que es importante. No podemos comer esa comida, lo dijo con valentía. Y no se excusó, ni dijo tengo úlceras. El problema es la sazón, no dijo Daniel, es que no está bien sazonada. No, eso no lo dijo. No me he sentido bien, tengo úlceras crónicas. No, me daña, y se refería espiritualmente. Dijo, no voy a avergonzar al Señor. Y dijo, no voy a comer, no voy a cambiar mi estilo de vida. Nuevamente, no se trataba de lo que comía o no comía, no, ese no es el punto, es el estilo de vida. Y lo que provocaba después comer y beber el vino del rey, porque tenía que ser en unas fiestas sociales que siempre terminaban mal. Salmo 119:46 dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Qué importante es tener carácter en el Señor, con amor por supuesto, pero no me avergonzaré. Esto indica su obediencia a Dios, esto nos indica que quería lo mejor, lo más excelente para el Señor. Daniel no quería ser asociado con las borracheras que se desarrollaban en los palacios reales y en las conductas. Grandes hombres han caído bajo el poder del alcohol. Belsasar, que fue un rey que vino después de Nabucodonosor, perdió todo el imperio babilónico porque estaba en una borrachera de días incontrolable en Daniel capítulo 5.
Más adelante en ese mismo capítulo 5, Belsasar estaba en una borrachera de días. Si ven lo que Daniel no quería estar, y ellos estaban con el vino y todo, y entonces Belsasar dijo que trajeran las copas que se habían traído de Jerusalén, que eran dedicadas para Dios, y que sirvieran el vino en esas copas. Entonces le trajeron todas las copas de Jerusalén, las que se habían traído de Jerusalén a Babilonia, sirvieron el vino ahí, comieron con todas sus mujeres, sus concubinas, y en medio de todo tomaron, y a Dios no le agradó, porque habían usado las copas de oro que habían traído de Jerusalén. Y aparece un dedo en la pared, y dice ahí, la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, algo así más o menos. Y el rey se asustó en su borrachera y se despertó. ¿Y qué es eso? Y esa señal que aparecía, y le pidió a todos nuevamente que trajeran a alguien que le dijera qué significaba esa inscripción en la pared, que ese dedo había hecho. Y nadie supo, pero alguien dijo, oh, hay un hombre, Daniel, él le supo decir a su papá Nabucodonosor lo que significó el sueño, recuerda, y lo recordaron, y viene y traen a Daniel y le dice Daniel, hasta aquí llegó tu reinado y se acabó, porque has difamado el nombre del Señor, porque adoraste a otros ídolos. Y Daniel lo dijo ahí frente a todos, y esa misma noche murió Belsasar y acabó su reinado. Y después vino otro rey y otro rey. Daniel continuó con ellos. Sí, qué interesante es cómo Daniel se permaneció firme. Hablando del alcohol, también Alexander el Grande murió a los 33 años totalmente borracho. Cuando el duque de Hierro de Inglaterra, llamado el duque de Wilmington, estaba marchando con su ejército a lo largo de la península ibérica, le llegó el mensaje que adelante de él iban unos contenedores con vino español. Detuvo allí su ejército y envió a destruir los barriles de vino, y después siguieron marchando, porque él no quería que sus hombres se acercaran a ese vino. Sabía lo delicado que era en medio de la batalla. Algunos dicen que el motivo por el cual Napoleón Bonaparte perdió la batalla de Waterloo ante el victorioso duque Wilmington fue porque la noche anterior uno de sus comandantes principales del ejército se quedó tomando hasta el amanecer de su vino favorito, y al día siguiente, cuando fueron atacados, no podía coordinar, la cabeza le estaba dando vueltas y no supo coordinar el contraataque. Cuando Francia cayó ante Hitler en la Segunda Guerra Mundial, el Marshal Batten dijo: Francia fue derrotada porque su ejército estaba borracho. Y Nietzsche en 1940 dijo: la razón por la caída de la fibra moral del ejército francés fue el alcohol. Daniel quiso escoger un estándar más alto y le dijo no al vino del rey. Y podemos hoy en día hablar no solo del vino, sino de la cantidad de adicciones que hay. Sí sabe que el presidente dijo hace unos meses atrás, que eso es una epidemia a nivel nacional, es una catástrofe en Estados Unidos, y lo puedo decir abiertamente, lo que está pasando con las adicciones a los químicos dependientes, cocaína, marihuana, ahora que la marihuana está siendo legalizada en los estados. Y me pongo yo a pensar, si supieran la guerra que se tuvo en Colombia, y ustedes saben lo que estoy hablando, por la cuestión de la marihuana colombiana, y cuánto muertos, más de 50,000 muertos, luchando en las montañas, peleando, acabando, matándose y todo, para controlar la producción de marihuana, y ahora legalizándose en los Estados Unidos. Es una contradicción total, ¿no es cierto? Billones de dólares invertidos en la guerra contra el narcotráfico, y soy colombiano y yo sé lo que le estoy diciendo, y ahora legalizándose. O el problema de los opioids, de las formulaciones, ¿no? Los painkillers, y las personas no pueden salir de seguir consumiendo los painkillers, y las muertes, cantidades en el país, más que lo que usted se puede imaginar. Es una epidemia total. Sí sabe que las adicciones son las que han traído a rodillas y han destruido los grandes imperios. No es uno mirar la historia. Entre a internet, dígale imperios y cómo cayeron los imperios. Exactamente lo mismo, las adicciones. Y los extremos morales. Pasó con Grecia, pasó con Roma, y ha pasado con muchos, y pasará con los Estados Unidos, si no volvemos nuevamente a los principios que Dios ha dicho que son necesarios. Las adicciones. Sí, Daniel dijo no,
a ninguna adicción. ¿Qué adicciones hay? Hay muchas adicciones. Oh, la lista es larguísima y cada día crece más. ¿Sí sabe cuál es una de las últimas adicciones que hay? La del juego, el jueguito de los jovencitos, los niños. Ahora, no está mal jugar, porque tampoco no quiero que se vuelvan al otro extremo, pero es que hay personas que se vuelven adictas a los juegos y son horas y horas y horas, y hay situaciones, y ya está en el DMC5, que es como la Biblia, digámoslo así, de las enfermedades psicológicas que hay que usar, y aparece esa nueva forma de adicción a muchos jóvenes. No estoy diciendo que el celular es malo, por supuesto que no, ¿no es cierto? Ni que el video es malo, no, y que la televisión es mala, no, todo eso es bueno. A mí me gusta ver televisión y veo películas, me gusta ver películas y todo, quiero decirles eso también. Es la adicción, ¿no? El extremo, horas, y hay jóvenes que ya no comen y que ya no trabajan, hombres que debieran estar trabajando a los 30 años y no pueden dejar el jugar, porque cada día se hace más interesante, ¿no? Ahorita usted puede jugar, bueno, mejor no les digo cómo puede jugar para que no se animen a eso. Y puede unirse en online con cualquier parte en el mundo y cazar, y usted estar como ahí y cazando de verdad, porque está conectado con toda una red impresionante. El juego, otra adicción, tremendo el juego. Muchas adicciones, la pornografía. Bueno, y crecen las adicciones. Daniel dijo no. ¿Sí ve dónde vamos? Un jovencito de 16 años tal vez dijo, no, yo no me quiero contaminar. Y tú y yo podemos decir lo mismo en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Porque tú y yo también somos humanos. Y tú y yo también podemos caer en cualquier adicción. Cualquiera, todos, cualquiera. Oh, esa es una de las cosas que más me gusta ir a donde yo voy todos los días a hablar de esto, de las adicciones. Les estoy hablando con mucho conocimiento porque llevo un año estudiando a un buen nivel lo que son las adicciones, todas las adicciones, estudiándolos todos los días, hablando de ellas. Y sé que cualquier persona puede caer en ellas, cualquiera, no hay ninguno, excepto porque están disponibles ahí. Pero también sé que hay algo en el corazón que quiere agradar a Dios. También sé que incluso hombres en las peores circunstancias o mujeres en las peores adicciones pueden salir adelante cuando miran al cielo y dicen, Señor, no, yo quiero hacer tu voluntad. Y le dicen a la adicción, no, cualquiera que ella sea. Sé que es posible, sé y lo sé y he visto y lo observo y lo veo y sé que el Señor puede ayudarnos si hacemos lo que Daniel hizo primero que todo. Dijo, yo voy a honrar al Señor y le voy a decir no a esto. El caso de él, por las circunstancias y la conducta que había y todo eso, era el vino y la comida del rey, por lo que dijimos, ¿no? Todo eso que se venía después. Pero hoy en día se han multiplicado las adicciones y cualquiera podemos decirle no y comprometernos y decir, yo hoy tomo un compromiso y no. ¿Sabe lo que pasó con Daniel? Oh, le salió todo perfecto. Dice que Daniel le dijo al que estaba a cargo de él, le dijo, deme 10 días, solo voy a comer vegetales y agua. Pero ¿cómo si el rey dice que coma esto y tome esto para que esté mejor? Y él dijo, no, deme 10 días. Y al final de los 10 días miramos a ver cómo estamos. ¿Quién está mejor físicamente? Y lo dejó porque Dios le dio gracia a Daniel frente a su jefe. Y dijo, bueno, vamos a probar. Y Daniel entonces por 10 días comió vegetales y agua. Y al final de los 10 días le miró los rostros y adivine quién tenía mejor rostro. Daniel. No tuvo que ponerse maquillaje o pegarse así. Yo me acuerdo o remolacha. En Colombia yo veía muchachos poniendo remolacha, ¿no? Porque el otro era muy... No tuvo que hacer nada de eso. Eso sí, todo su cuerpo y su ser. Entonces dijo, qué bueno. Y así los otros muchachos. Y Daniel tuvo éxito. Dice que se encontró, creo que 10 veces más. 10 veces más físicamente mejor que los otros. Y más inteligente. ¿Acaso no es lo que queremos todo el ser humano? Es lo que queremos, tener paz en el corazón. No ser esclavos a ninguna adicción, sino ser libres para poder salir y disfrutar el día. ¿Sabe qué me dicen todos los días? Escucho yo,
Me dicen, cuando llega el problema de la adicción, cualquiera que sea, usted se vuelve esclavo de ese. Y ya no puede, el cerebro cambia, ese es el problema de las adicciones, ¿no? El cerebro cambia y ya es muy difícil porque el cerebro cambia y ya le pide, le exige, y hay triggers que lo hacen a usted, a la persona que tiene ese problema, ir hacia allá. Entonces hay que aprender a manejar esos triggers, hay que aprender a decir no, hay que aprender a tener un sistema que nos ayude en la adicción. Familiares, amigos, la iglesia, los pastores, los consejeros. No hay que luchar solo, hay que ir a hablar. Tú puedes hablar. Si tú tienes deseo de ser libre, entonces puedes crear un sistema alrededor tuyo que te soporte, que te ayude y que te beneficie. Está la oración, ¿no? Porque Daniel supo orar y no tenemos tiempo, pero en una próxima ocasión hablaremos de la oración de Daniel. Cuando Daniel se sintiaba, dice que oraba 3 veces al día y abría la puerta y oraba al Señor. ¿Sabe que esa es una gran, poderosa arma? Y quiero concluir con esto. Si tú quieres ser libre de cualquiera que sea la adicción, ora al Señor. Sé sincero con Dios, abre la ventana de tu corazón o la ventana de tu cuarto y ora a tu Padre Celestial. Señor, tengo este problema, tengo esta necesidad. Ayúdame, Señor. Yo creo que esa fue la gran fortaleza de Daniel. 70 años en Babilonia, con muchas presiones a todo nivel, sin embargo se permaneció firme. La oración vence barreras. Y sabe, en una ocasión Daniel pedía algo y no llegaba la respuesta. Y concluyo aquí. Y Daniel oraba y no llegaba la respuesta, hasta que finalmente llegó la respuesta. Y entonces el Señor le dice a Daniel: bueno, yo envié la respuesta hace tiempos, pero el ángel de Persia se opuso. Un demonio se opuso a la respuesta que Daniel le estaba pidiendo. Dios envió la respuesta, pero un poder espiritual grande se opuso a la respuesta y luchó por varios días hasta que finalmente lo venció, y entonces llegó la respuesta. Por eso la oración es importante, porque ese problema de las adicciones es un problema gravísimo, grave, de los más graves que hay en la conducta del ser humano, porque el cerebro cambia, porque orgánicamente cambia y se requiere un poder sobrenatural. Pero Daniel lo conoció, un poder espiritual sobrenatural, y Daniel supo, y ahí se aclara en el libro de Daniel cómo ese poder de Dios fue mayor que el poder espiritual que pueda estar en el corazón de cualquier persona que tenga cualquier adicción, porque tenemos el poder sobrenatural del Señor. Y tenemos a los ángeles de Jehová que acampan alrededor de nosotros. Y tenemos espíritus a nuestro favor, digámoslo así, que vienen de parte del Señor para ayudarte en cualquiera que sea la adicción. Dios no le tiene temor a ninguna adicción. Dios no quiere avergonzarte por ningún tipo de adicción. No. El enemigo quiere avergonzarte, pero Dios no. Dios quiere amarte y abrazarte y hacerte libre, y que tú disfrutes un día sin tener que hacer algo para tratar de sentirte mejor, o tratar de ver algo mejor, o tratar de experimentar algo diferente. No, tú no necesitas eso. Tú necesitas al Señor en tu corazón. Tú necesitas el Espíritu del Señor. Y qué felicidad una vida así para el Señor. Qué importante, ¿no es cierto? Digamos nuevamente ese último versículo. Voy a levantarlo de aquí. Daniel 1:8. Y terminamos con una oración hoy. Repita conmigo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel 1:8. Eso yo quiero que sea mi oración. ¿Cuántos quieren que esa sea la oración de tu vida? Amén. Dios te ama y Dios te conoce. Mire que Dios te ama tanto. Dios te ama, es el más grande amor. Y Él te dice: si tú te acercas a mí, yo me acercaré a ti, dice el Señor. Solo necesitamos dar un paso al Señor y Él da un paso hacia nosotros. Damos un paso al Señor y Él da un paso a nosotros y nos ayuda. Tal vez tú no estás en esta situación, pero de pronto algún familiar. Yo creo que es uno de los dolores grandes de un papá o una mamá. Yo me acuerdo del caso de mis hermanos acá, cada vez que hablo de las adicciones, y es algo que a veces uno no tiene control. O uno no sabe qué hacer, y no hay nada. Déjame decirte, no hay nada.
psicológicamente, behavioral, cognitive transformation. No, no, no. Yo lo he visto, pero cuando viene el Espíritu del Señor, Dios hace algo especial, porque Él te ama y quiere cambiar. De pronto no eres tú, pero es alguien más de la familia, algún familiar, algún amigo. Todo hemos sido tocados de alguna manera, en alguna forma. Pero déjame decirte que tú puedes orar por esa persona. Ese es el primer paso, orar por la persona. Después hablar con la persona. Después instruirse un poquito de cómo manejar y cómo ayudar a esa persona. Y cómo ayudarlo, al menos a que haya una esperanza pequeña de salir de ese tipo de situaciones. Pero tú y yo podemos hacer lo que hizo Daniel desde ahora, como yo lo he hecho. Digo, Señor, yo propongo en mi corazón a no dejarme contaminar. Voy a seleccionar lo que voy a ver. Yo propongo en mi corazón. Yo propongo en mi corazón lo que voy a escuchar. Y más yo que soy el pastor, imagínense, yo tengo que proponerme todos los días. Y los sitios que voy a frecuentar. Y voy a ser claro. Y voy a darle mis claves a mi esposa, que ella tenga las claves de mi celular. Y el computador va a estar en un lugar donde ella pueda mirar y mis hijos puedan ver. Nada que voy a cerrarlo en la oficina allá donde nadie ve. Oh, no, no, no. Voy a dejar todo que ella ve y que sepa dónde esté y que me haga tracking. Amén, ¿no es cierto? Que mi celular esté conectado con ella y que ella pueda mirar dónde está mi esposo a este momento, a dónde va. Eso, ahorita hay muchas formas de hacerlo. Sí, eso es lo que necesitamos todos. Fue lo que Daniel hizo en cierta manera. Ahorita hay muchas formas de hacerlo. Y así adoramos al Señor. Tengan la amabilidad de ponerse en pie y cantamos un canto al Señor. Y le decimos, Señor, mientras tú oras y oramos al Señor, le decimos, Señor, yo me comprometo contigo, Padre, a serte fiel.